Las madrugadas del 20 de enero saliendo de... Pues eso, que hoy es 20 de enero. Que luego vamos a escuchar a La Oreja de Van Gogh con ese éxito 20 de enero. Qué poco original. Pero bueno, es lo que hay. 20 de enero, La Oreja de Van Gogh, Amaya Montero, impepinable. Como impepinable es daros la bienvenida al Mañana es Tarde. Así que, buenos días, pasan 6 minutitos de las 12. Comenzamos. Mañana es Tarde. Bienvenidos. Aquí comienza Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. Pues ya estamos aquí, muy buenas, que es viernes, que es día 20 y que hace fresquito. La madre estoy muy cantarino y es que estoy contento. Hoy nos va a visitar Juan Soto Ibars para hablar del libro Nadie se va a reír, la increíble historia de un juicio a la ironía. Os recomiendo la entrevista que vamos a tener con él, un firme defensor de la libertad de expresión, y eso en este país últimamente no sabemos lo que es. Así que Juan Soto Ibars. Hablaremos de cine, por supuesto, guachupearemos con Ramón Ferrer y tenemos también un invitado de lujo, Guillermo Balmori, o Balmori, o como sea, es que no me aclaro yo con el... Ramón, buenos días, Ramón Ferrer. Buenos días. ¿Cómo? Es que no entiendo tu letra. Guillermo Balmori. ¿Ves? Balmori. Vale. Ah, pues lo había dicho bien. Sí, lo había sí. dicho bien. Tiene una editorial Notorious. que está dedicada al cine y hoy con él vamos a hablar de Frank Capra. Aparte de que felicitamos al maestro José Luis García, que hoy es su cumpleaños, del cual Ramón es ferviente admirador. Pepa Crespo, Coté Soler, y también va a bajar desde el edificio aquí en las provincias de la parte noble Javier Martínez para hablar brevemente de un suceso de ese empresario en Vétera al cual amordazaron, le pusieron un collar de estos que pega descargas, le robaron. Bueno, pues va a bajar Javier para contárnoslo de primera mano. Así que con todo eso damos la bienvenida también, por supuesto, a Javier Raga. Buenos días, Javi. Buenos días, 20 de enero. ¿Podemos Yo no sé cantar. ¿Podemos seguir diciendo Villarreal equipo filial? Porque lo hacen todo bien, pero el Valencia está en cuartos y el Villarreal no. Se siente. Con remontada incluida. Bueno. Camarero, una de Villarreal. Eso es lo bueno del fútbol, ¿no? Que nos tiene Equipo enganchados, que a veces los partidos dan un giro radical. Dar los buenos días a Pedro, a Jorge, a Laura, a Celia. ¿Cómo está hoy el panorama? Buenos días a todos. Vamos ya con el editorial de este 20 de enero. Mañana es Tarde. Esta mañana cuando me he levantado estaba pensando yo en Fitur, porque ayer ya sabéis que nuestro compañero José Luis Pichardo hizo un especial desde allí, hoy ha estado en el Senado, vamos, que ha sacado rédito de la ronda madrileña. A mí me hubiese gustado estar en Fitur y a Ramón Martínez también, Ramón Ferrer también, pero bueno, el problema es que hay que estar en la casa, ¿no? Hay que estar en la casa y hay que dar la continuidad necesaria. El caso es, ¿qué se vende en Fitur? Las marcas de las marcas de la marca. La marca se supone que es Comunitat Valenciana. Luego cada población, cada ciudad, ha hecho sus marcas. Y dentro de esas marcas, que si el destino de montaña, que si el destino de mar, que si el turismo de interior, que menudo guirigay. Y menudo guirigay porque no se va todos a una, que es lo que debería de ser. Y vender marca. Es mi humilde opinión. No soy técnico en turismo. Posiblemente si hablase con Ainhoa Climent me diría eso no es así, porque como hay varias ramas, la gente tiene diferentes sectores a los que acudir, pero creo que llenar un pabellón o medio pabellón para que cada uno cuente su historia y que, por ejemplo, no estén las fallas, porque no están. Sí, fueron las falleras, pero no están representadas las fallas. Cuando encima este año cae en fin de semana el tan cacareado fin de semana que quiere la hostelería y que no queremos los falleros, por lo menos yo. Entonces, habría que
hablar un poquito, y me extraña porque Francesc Colomer es posiblemente el mejor conseller que hay hoy en día en la Generalitat Valenciana. Está todo el mundo encantado con él. Todo el mundo apoya las decisiones. Él está con el sector. Pues señores, no disparen una escopeta de 40 perdigones que cada uno sale para un lado y disparen una bala que den la diana. Que está claro que la Comunidad Valenciana es rica en turismo. Y de hecho era la primera fuente de ingresos de nuestra comunidad. Digo era porque después de la pandemia pues hemos sufrido todos. Y este se supone que es el año ya de la renovación y de quedarse ya para siempre. A no ser que venga otra pandemia, que no creo. Ya sería la bomba. Así que, señores, pónganse todos de acuerdo. Aúnen esfuerzos. Hagan una marca. Véndanla. Y luego ya cada uno que venda su producto. Pero si no tenemos un gran paraguas, ¿sabéis qué pasa? Que nos mojamos. Mañana es tarde. Pues este era el editorial de hoy. Ramón, ¿me miras? ¿Algo que objetar? No, que tienes razón, pero que siempre ha sido así, ¿eh? Da lo mismo quien mande. Aquí ha mandado el PP, Sí, el tal PSOE, cual. en Madrid ha mandado el PP, el PSOE, da lo mismo. Aquí siempre es Comunidad Valenciana y después Alicante va por un lado, Castellón va por otro lado, Valencia por un lado. Una cosa que dice, no sé. Dice, tirón de orejas. Los que trabajamos en fallas cuando son en 3 semanas, las disfrutamos cuando son en fin de. Yo he hablado, que me parece muy bien, pero yo he hablado como fallero. Y entiendo que un fin de semana, por muchos motivos, y a las pruebas me remito, la ciudad no está preparada para albergar a tanto mogollón. Pero bueno, si se trata de disfrutar, me parece maravilloso. Y por no hablar del año que viene, que caerá San José lunes. Fallas viernes, sábado y domingo. Bueno, bien. Oye, todo que para los turistas que sean todos bienvenidos. Como bienvenidas son las noticias en forma de titulares, de la mano, como siempre, de Javi Ra, que hoy está muy calladito, Javi. Yo estoy pendiente de vuestros comentarios. Eso es que no le interesa No, mucho. siempre se aprende. Bueno, pues ahora vamos a aprender de un maestro como es Javi Raga con las noticias. Mañana es tarde. En este viernes 20 de enero de 2023 abrimos este bloque informativo con este titular: Sanidad hará más PCR, pero la mascarilla desaparecerá en el transporte público. Al respecto, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha avanzado que se va a potenciar el uso de las pruebas PCR de coronavirus en la Comunidad Valenciana para aumentar la vigilancia activa de la evolución de las subvariantes, ya que ahora se realizan más test de antígenos y existe falta de muestras. Vamos a cambiar de asunto ahora para hablar de un tema del que ya nos hicimos eco ayer. Resulta que la investigación del Grupo de Parásitos y Salud de la Universidad de Valencia halla en 5 distritos de nuestra ciudad ratas con el gusano de la meningitis. Los investigadores de la universidad informan que este parásito puede provocar en las personas la denominada meningitis eosinofálica, dolencia que origina una inflamación de la membrana que cubre el cerebro y que puede causar ataques, lesiones cerebrales y trastornos visuales, entre otros síntomas, por lo que los especialistas ya lo han puesto en conocimiento de la Consellería de Sanidad para que ésta informe a todos los médicos que trabajan en la Comunitat Valenciana. También ayer hablamos de este tema, detenido el exnovio de la menor del caso de Mónica Oltra por el positivo en cocaína de su bebé. La madre acudió a la policía para presentar una denuncia contra su expareja cuando le dijeron que su hijo se encontraba hospitalizado. La Fiscalía ya abrió un expediente de protección del niño tras las sospechas de que estaba en situación de desamparo. Los familiares del padre llevaron al bebé de 6 meses al hospital después de que perdiera el conocimiento.
Atención ahora a los propietarios de vehículos que tengan que pasar próximamente la inspección técnica en nuestra comunidad, porque el choque por la reversión de las ITV se recrudece y anticipa un colapso del servicio. Las concesionarias recurren la resolución que les refuerza a prorrogar suministros y las fechas en las que se dejarán de prestar servicio. Las citas previas se comienzan a agotar en algunas estaciones. Las empresas avisan de que hay oficinas centrales que se revertirán en el mes de febrero y estaciones dependientes que lo harán en el mes de marzo. Un incendio en un colegio de Torrent se salda con 800 personas evacuadas. Los bomberos tuvieron que intervenir con energía, con mucho trabajo en la mañana de ayer, en un incendio producido en el Colegio San José y Santa Ana de Torrent, conocido como Les Trinitaries, ubicado en la Plaza Mestre Giner. Cerca de 800 personas, entre alumnos, profesorado y personal trabajador, tuvieron que ser evacuados como consecuencia del fuego que se originó en la cuarta planta del edificio. Y también vamos a hablar de que la Comunidad Valenciana lidera el crecimiento de compraventa de viviendas en España en un año, con una subida del 25,8%. Una buena noticia, sin duda. Son datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. La mayoría de las operaciones de compraventa registradas fueron sobre viviendas libres, con un porcentaje menor de las casas protegidas. Y también vamos a hablar, ya para finalizar este repaso a la actualidad informativa, de un titular de una noticia que publican hoy en portada los compañeros del diario Las Provincias. El Consell evaluará a sus funcionarios y premiará a los que cumplan objetivos. Ser funcionario en la Administración valenciana puede tener premio. Justicia va a implantar un programa de piloto para evitar que la apatía de los empleados públicos siga presente. Su rendimiento será examinado y aquellos que cumplan objetivos se van a beneficiar de retribuciones variables. De este modo, el progreso profesional dejará de estar ligado exclusivamente a la antigüedad. ¿Qué os parece? Pues me parece muy interesante. Y que los tiempos cambian. Esto es así, Javi. Que claro, esto de funcionario y bueno, como no podemos catalogar a todas las personas por igual. Hay gente responsable que cumple con su obligación. Hemos tenido un funcionario ahí en Diputación que iba, fichaba y hasta luego Lucas y cobraba ahí al saco, o sea que... A todos nos ha pasado que a veces hemos ido y... Sí. o poca amabilidad, no todos, a ver. Claro. No, pero hay de todo, hay de todo. Yo mi experiencia, pues, por ejemplo en el SEPE, lo que era la antigua oficina del paro, en Chiva, espectacular. Y en Correos, cuando he tenido que ir ahí a la plaza del ayuntamiento, espectacular. Hay otro tipo de funcionariado, pues por lo que sea está más quemado. Bueno, o que le pidas que no es su día. No es su día. Como nosotros mismos, que podemos tener un día más acertado u otro día menos acertado. No cabe duda. Pero bueno, es una buena noticia y me parece... Nos dice un oyente, que es muy positivo. Los funcionarios siempre ganan. Si trabajan, ganan más. Y si no trabajan, cobran el sueldo. Bueno. Oye, lo ha clavado, ¿eh? No dirás que no. Pero bueno, el ser humano tiende, la mayoría, pues, como se suele decir... También hay que decir que para ser funcionario también se tiran muchos años estudiando, mucha oposición. Es que eso tampoco lo habla nadie y es muy sacrificado durante una época de tu vida, ¿eh? Y eso también hay que contarlo. No es que... Mira, ahora van a haber oposiciones a correos. Esas que son multitudinarias y se presentan miles de candidatos. Claro, es que es normal. Nos podíamos presentar. Pero bueno, España sigue liderando. Claro, nos dicen, hay que estudiar para luego vaguear. Bueno, pero eso es como todo. No. Vamos a ver, esa aseveración la podemos coger desde el colegio. Tú estudiabas, aprobabas y luego te tirabas a la Bartola una temporadita. Dice, pero alabamos que nos traten bien como si fuera algo extraordinario. Es verdad, ¿eh? Pero sería lo normal, nos lo dice Jorge. Daros cuenta, qué bien me han tratado, cuando debería de ser lo normal. Claro. Sí. Bueno, son empleados públicos. Claro. Entonces, a mí lo que me da mucha rabia es cuando llegas a un sitio, no, aquí no es. Vale, ¿y dónde es? No, aquí no es. Eso sí que me da un poco de rabia. Pero bueno, por mi experiencia en el ayuntamiento con prensa y demás, no tengo ninguna queja. Es mi vivencia personal, no sé vosotros. No, yo igual, yo depende ahí. Por tema educativo una vez tuve problemas en Sagunto y sí que, bueno, no tuve buen feeling con el funcionario de turno,
porque no le gustaba lo que iba a hacer y yo llegué un momento que le dije, buena persona ¿usted su trabajo es este? Sí. Pues entonces me da lo mismo lo que usted opine. Usted hace su trabajo, ya está. Y punto pelota. Y punto pelota. En otros sitios, por ejemplo, en centro de salud, con todo esto del COVID, yo estoy encantado. En el Puerto de Sagunto del centro de salud, ningún problema y amabilidad 100%. Nos dicen, en los ambulatorios parecemos cabras, la verdad. Bueno, hay unos más y otros menos, depende. Sí, es que esto es... Bueno, Javi, ¿tienes algo más? No, esto es todo por lo de las ratas, bien, ¿eh? Ahora sí, con meningitis también, sí. Y lo de la cocaína, que lo hablábamos ayer en el editorial, además, que pues bueno, pues que han cogido al padre de ese chiquillo, o al exnovio. Al exnovio, tú fíjate, el guirigay, que esa chica lo que necesita es que alguien que le ponga, no en vereda, sino que le lleve por el camino que toca. Y en relación a lo que decíamos del tema de las ratas, no hay que alarmar, es decir, es un informe, un trabajo que están haciendo en la Universidad de Valencia y resulta que, bueno, que son unos parásitos que no estaban en esta zona, en Europa occidental, Beches. Y han llegado, pues no se sabe cómo, pero están presentes, claro. Y entonces, claro, la gente tiene que extremar, pues eso, que... Cuando veas una rata y te saque los dientes, huye. No, pero sobre todo se transmite, vamos a ver, por los alimentos. El otro día vi una en un parking, que parqué el coche. O sea, me puedo hacer una barbacoa ya con esa rata. No te digo más. Sería un conejo. No, era una rata negra, pero fea, pero era así. Entre ratas, no solo aquí, en todo el mundo, entre ratas y panderoles... Sí, bueno, sobre todo las sobras, las cucarachas y demás, las remueve la tierra y salen. Bueno, vamos con la canción del día. Lo prometido es deuda, va, tonto, que lo estabais esperando. 20 de enero, como hoy, de La Oreja de Van Gogh. Fue un exitazo. De hecho, muchas orquestas y mucha gente hace el cover de la canción, pues porque es una muy buena canción. Y si hay algo que hay que admirar de La Oreja de Van Gogh, incluso actualmente con Leire como solista, como Frongel, es que siguen haciendo exitazos. Estribillos fáciles, letras que pegadizas y a funcionar. Yo estuve en el concierto de Los Viveros de este verano con mi mujer, fantástico, ¿eh? Pues si os parece, vamos a escuchar 20 de enero de La Oreja de Van Gogh. Pensé que era un buen momento, por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tus silencios, dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta, también de fotos tuyas cientes. Dibujé tu sonrisa junto a la mía. Me dormí con tu abrigo en el sofá. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara, la madrugada del 20 de enero saliendo del tren, me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Cogí un tren que no dormía y vi tu cara en un cristal. Era un reflejo del sol de mediodía. Era un poema de amor para viajar. Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Continuamos aquí en Mañana es Tarde. Pasan 25 minutos de las 12 de este 20 de enero, como decía La Oreja de Van Gogh, con Amaya al frente. Ay, Amaya. Cambiamos de tema y doy la bienvenida ya a nuestro primer invitado del día de hoy, Juan Soto Ibars, escritor, columnista. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Juanfran. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar en Valencia. La verdad es que no os perdéis esta entrevista porque Juan y yo tenemos muchas cosas en común, sobre todo el defender la libertad de expresión, que es una cosa que parece ser que no la tenemos muy clara. Y Juan está aquí porque ha editado el libro Nadie se va a reír, la increíble historia de un juicio a la ironía. Nada más y nada menos. Y todo tiene un porqué, todo viene de un juicio real, de una historia real a la que no se le ha dado voz. Y os voy a poner un poquito en antecedentes. ¿Os acordáis de Pablo Hasél? ¿Os acordáis del cantante, el señor Strawberry? Bueno, pues eso sí que ha sido motivo de horas y horas de tertulias, de artículos, de horas de televisión, de horas de radio. Pero Nadie se va a reír, la increíble historia de un juicio a la ironía, habla también de libertad de expresión, habla de una condena, pues que no ha visto la luz, Juan. ¿Que nadie lo ha contado? Que nadie lo ha contado menos tú. Sí, bueno, había que ponerse precisamente por eso había que contar esta historia. A la vez que Pablo Hasél entraba en la cárcel y yo vivo en Barcelona y allí quemaban contenedores y distinguidos paladines de la libertad de expresión como Pablo Iglesias y el Gran Wyoming y hacían grandes apologías de la libertad de expresión, al mismo tiempo condenaban por lo penal al protagonista de mi libro sin que nadie abriera la boca. Y no era difícil enterarse porque el propio Anónimo García, que es el protagonista del libro, buscaba la ayuda de estos supuestos paladines de la libertad de expresión. Todo el mundo le dio la espalda. El libro es una reflexión sobre la manifiesta incapacidad de la sociedad contemporánea para asimilar algo tan necesario para la salud democrática como puede ser la ironía, por ejemplo. Claro, Anónimo García comete un gravísimo error. El error que comete es utilizar como lenguaje artístico la ironía. Y una ironía que no es un sarcasmo ideológico que siempre apunta para el mismo lado, ¿no? Anónimo García es un tipo que tiene un grupo de artistas, se llaman Homo Belamine, el mono vestido, y que se dedican a hacer parodias de la derecha y de la izquierda, o sea... Para quien no lo conozca, Anónimo García aparece vestido de hipster en un mitin de Rajoy o en la victoria electoral, en la celebración. O en la manifestación del 8M despliega una bandera de España, o en un acto de Podemos aparece vestido de sacerdote. Los cleroflautas. Los cleroflautas. Que me parece... hay a quien puede decir, ojo, qué faltón, ¿no? Pero, escúchame, es que esto es necesario. Oye, pero es que además, es que Podemos se convirtió en una iglesia. De hecho, estaban teniendo guerras de religión, porque ellos aparecieron en el acto donde Rejón y Iglesias se separaron. Y aparecieron allí apoyando a Iglesias, decían, nosotros es que, bueno, venimos con la iglesia, pues en apoyar a Pablo Iglesias, claro, porque nos parece que en coherencia con o sea, algo absurdo totalmente, pero que mientras era una cosa absurda, los actos que ellos hacían siempre eran así. Era algo absurdo, a lo que si le das dos vueltas y te pones a pensar un poquito desde ahí, le sacas unas conclusiones muy divertidas. Pero ellos nunca te la daban panfletariamente, ¿no? Ellos no iban ahí a decir, oye, Podemos se ha convertido ya en una cosa de sacristía y cilicio. No iban a decir eso. Aparecían vestidos de curas y monjas. La monja se llamaba Sor Paso, por cierto. Desde luego, pues eso, lo que está... Sonrisas. Sonrisas. Sí. Hay que abrir un poquito más la mente. Y permíteme que te diga, el tema de Anónimo García viene porque crean una web. Para denunciar, ojo, para denunciar y que la gente se diese cuenta de lo que había ocurrido con la famosa manada de Sevilla. De Pamplona. Sí, bueno, pero como eran andaluces sí, ellos. Eran andaluces, sí. Claro, volvemos a lo mismo. Horas de televisión, hay cada uno y cada una expresando sus ideas, horas, metraje, horas de radio, artículos escritos.
sensacionalismo a saco, Efectivamente. cámaras en el portal donde la violaron y la plaza aquí en este banco fue donde abordaron, tal, en este hotel, todos recorridos por la ciudad, mapas interactivos. Y luego morbazo. este señor, que lo único que hace es reflejar en una web todo lo que ha pasado en televisión, por ejemplo, va y lo empapelan. Bueno, sí, él realmente... Él hace una picardía genial. Él crea una web que finge ofertar un tour turístico por los escenarios de la violación, con idea de que si la prensa sensacionalista pica, desmentirlo y decir, ¿de qué os ofendéis? Hemos hecho lo mismo que vosotros. Hemos convertido en un producto la desgracia ajena, ¿no? Es una denuncia contra los medios sensacionalistas. Y funciona demasiado bien, querido Juanfran, porque funciona bien hasta el punto de que todos los medios sensacionalistas, televisiones, tal, ponen el grito en el cielo, un empresario que quiere sacar tajada haciendo un tour, y cuando ellos dicen hola, esto es un espejo vuestro, nadie se la envaina. Como siempre. Claro. Como siempre. Claro, y se inicia un proceso penal que acaba en condena, que acaba en una condena absolutamente kafkiana, porque el Anónimo García, que es el autor, digamos, de la acción, por más que explique en sede judicial que esto es un mensaje irónico, en la sentencia luego no queda reflejado el hecho de que fuera un mensaje irónico. Entonces es por eso el subtítulo del libro. El libro es Nadie se va a reír y el subtítulo es Un juicio a la ironía. Porque eso es lo que ocurre. Y esto ha pasado, es lo más indignante de todo. Por ejemplo, Anónimo García es un tipo que trabaja en Greenpeace. Lleva 8 años trabajando en Greenpeace en campañas por la libertad de expresión. Contra la ley Mordaza, todo este tipo de cosas, ¿no? Su vida es eso, su vida laboral. Cuando lo condenan, lo echan a la calle. Y au. Pero eso puede ser también por el miedo de estar en el lado incorrecto. Claro, el miedo de que te salpique una cosa que te puede afectar a la reputación, y por eso nadie ha tocado la historia, porque al final la historia en la prensa se ha vendido como la del tipo que ha hecho daño a la víctima de la manada, ¿no? Una cosa así, ¿no? Anónimo García prácticamente se le ve el sexto de la manada. Ellos la violan y él hace un tour. Cuando el tour era falso, no existía, y cuando la intención era precisamente caricaturizar a los medios. El silencio de esos medios es cómplice. Acaba siendo cómplice, sí. Pero sobre todo es cobarde. Yo recuerdo mucha gente No, yo trabajo en los medios. Entonces, esto es una piedra en mi tejado, si quieres, pero yo recuerdo hablar con compañeros, decirles, oye, mira, esta historia es que está todo el mundo mintiendo sobre esto, están hablando del tour como si fuera cierto, a este tío lo han condenado, ha hecho un montón de cosas divertidísimas, es un bohemio, es un artista que ha hecho cosas muy interesantes y nadie está contando la verdad. Y es que las respuestas se dividían en dos, entre, bueno, sí, pero es que yo no, eso no, o... bueno, no, pero es que claro, si de rebote le ha hecho daño a esta persona, pues ya no, ya para mí es ¿Y tú inmoral. que has llevado la cámara al portal y has buscado Claro. el morbo de... Eso no... mira, nos dice un oyente, pues Juan, ten cuidado. Pues a ese oyente que le agradezco la recomendación, le diré que yo tenía, antes de salir el libro, un poco de miedo. Tenía un poco de miedo, claro, porque si nadie había tocado esto, a lo mejor realmente era una mina antipersona, iba a saltar por los aires. Y no, contando la historia de principio a fin, como la cuento en el libro, contando quiénes son, qué tipo de cosas han hecho, cuál es su filosofía, la irreverencia, el no casarse con nadie, el darle caña a los suyos igual que a los otros, el llegar a la acción del tour por ese camino de la explicación de la biografía del grupo, todo el mundo lo está entendiendo bien. Y el protagonista del libro, que viene a algunas presentaciones, vendrá esta tarde a la presentación de Valencia. A las 7 en la librería Ramón Llull, Va a estar en la el calle protagonista. Corona. Anónimo García. Anónimo García, in person, va a estar sentado a mi lado. ¿Pero te la va a liar? No. No, hombre, lo suyo es que haga alguna historia. Sí, pero querido, yo el anónimo que he conocido es el anónimo destruido por todo esto. Él queda en el ostracismo más absoluto, Amnistía Internacional le da la espalda, y eso que los conoce en persona. Greenpeace lo echa, todos los paladines pasan de él, los medios no le hacen caso. Y él es un hombre destruido cuando llega a mi casa a las entrevistas para hacer el libro y tal. Y lo que está pasando ahora es que en las presentaciones él ve delante a gente que escucha la historia. Tiene que ser para él también un motivo de jolín. Bueno, llora casi siempre. Pues, son más lacrimógenas que gamberras, porque claro, es normal, sí. Es un tío que estamos rescatando entre todos, ¿sabes? Al contar su historia, al contar la verdad,
él deja de Pero fíjate que se le libera de la culpa, ¿sabes? Cutre no, pero que joder, tener que contar la verdad. ¿Sabes? O sea, debería estar ahí, ¿no? Debería de estar ahí. Sí, no. Y para eso estás tú, Juan, para dar la versión verdadera y para darle voz a una persona, pues eso, que había caído en el abismo. Sí, de manera totalmente cómplice de cierta prensa. Sí, ha sido quizá el libro más satisfactorio que yo he hecho porque, oye, a veces escribes un libro porque te apetece contar algo, a veces lo escribes porque tienes una idea, que no sé qué. Este lo escribí porque no me quedaba más cojones, con perdón, ¿eh? O sea, lo escribí porque lo tenía que escribir. Muchas veces en tus obras hablas, en tus entrevistas, de la suerte, de la potra, de la chorra que has tenido, pero yo creo que para ser un buen escritor y ser un columnista de referencia como es Juan Soto Ibars, hay que trabajar duro, Juan. Bueno, trabajar duro sí, pero yo es que siempre insisto en lo de la suerte porque me parece como que es importante, porque hay gente con más talento que yo, trabajadora y tal, que no le ha sonreído la suerte. Tenemos que tener siempre ese factor. Así que yo siempre le doy gracias a la suerte, porque unos padres como los míos, que no conocían a nadie, que no tenían amigos influyentes, que en Murcia un profesor de biología y ama de casa mi madre, pues oye, estar sentado aquí hablando contigo, ¿sabes? Estar de viaje por Valencia para presentar un libro, a mí me parece que tenía una potra descomunal. Así que la potra la hemos tenido nosotros de poder conocerte y de que estés aquí sentado en el estudio número de Radio Intereconomía Valencia. Mañana es tarde. Nadie se va a reír, la increíble historia de un juicio a la ironía. Yo me atrevería a decir la verdadera historia de un juicio contra la verdad. Pues sí, también, pues sí. Porque sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Es un juicio contra la verdad, gana la mentira. Y es muy triste. Y Anónimo García se merecía el mismo trato, por lo menos o respeto, que el señor Hassel, el señor Strawberry o los señores de Mongolia, que a veces también hay que darles de comer un poquito. Aparte, bajo mi punto de vista. Bueno, y sobre todo que el motivo por el que no se le ha apoyado a él es por la cobardía y la hipocresía de los defensores de la libertad de expresión. Es que eso hay que señalarlo una vez y otra y otra. Es que estaría contigo hablando aquí horas y horas y horas, porque claro, normalmente cuando alguien habla de un telepredicador tiene a la idea del señor norteamericano con su alzacuellos, hermanos, la Biblia... Pero claro, tenemos uno aquí que hace una cosa que se llama la tuerca, que vaya tela marinera la que está liando, y es muy triste, pero... es lo que hay. Pues sí, es uno de los que le dieron la espalda, ¿eh? Le pidió ayuda al propio Pablo Iglesias. Al padre Pablo, le pidió ayuda porque claro, tanto que dices de la libertad de expresión. Los comulgó. Bueno, pasó de su cara totalmente. Pues eso no hay derecho. Sí, no. Para eso estás tú, para darle voz a Anónimo García y que la gente conozca la historia real y lo que pasa en este país, que yo creo que estamos faltos de la verdadera libertad de expresión. Pues sí. Fíjate que de todos los personajes políticos que salen en el libro, quien mejor se toma las acciones de Homo Belamines, Esperanza Aguirre. Fíjate tú. Que no voy a destripar la historia con Esperanza Aguirre, pero que lean el libro. Que lean el libro. Pero es una persona que demuestra tener más sentido del humor que muchos que luego presumen de ello. Juan Soto Ibars, nadie se va a reír. Presentación hoy a las 7 en la librería Ramón Llull, en la calle Corona, número 5, en Valencia, y además con la participación y la presencia de su protagonista, Anónimo García. Juan, un auténtico placer. Juanfran, un placer. Muchos éxitos. Gracias. Y que vaya igualmente. bien y que te dejen ser libre, que ya lo somos, pero más aún. Y si no, a las malas. Un abrazo. Hasta luego. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Cheraco celebrará del 28 de abril al 1 de mayo una nueva edición de la Feria del Almuerzo y del Cremaet en la playa. Y lo hará con una amplia programación de actividades, música, feria de atracciones y actos para todos los públicos. Además, se vivirá una nueva edición del concurso del Cremaet. Te esperamos del 28 de abril al 1 de mayo en la playa de Cheraco. ¿Aún no has vivido la experiencia del baloncesto? Toda la emoción del mejor baloncesto la tienes muy cerca de casa. Las mejores competiciones de Europa se juegan en La Fonteta. Entra ya mismo en valenciabasket.com y compra tu entrada para vivir la Euroliga masculina y femenina, la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Valencia Basket. On ice la pasión.
Som terra d'artistes crítics i d'humoristes. T'ho diuen 19 vinyetistes valencians a l'exposició La Comunitat de l'Humor, perquè no hi ha millor manera de canviar d'any que amb el bon humor valencià. Vine a l'edifici del Rellotge del Port de València entre el 16 de desembre i el 5 de febrer. La Comunitat de l'Humor. Vine al port i veuràs. Entre la ciutat de València i el Parc Natural de l'Albufera t'espera la comarca de l'Horta Sud, un territori unit per l'horta, les seues arrels i costums, amb un gran patrimoni històric. Molt prop de tu existeixen llocs únics per a explorar amb segles d'història. Una naturalesa vibrant de lluminosa horta i arrossars que esperen que els descobrisques gaudint també de la seua gastronomia inimitable. Vine a l'Horta Sud. Prop de tu. Naranja de nuestros cítricos, granate de nuestros vinos y verde como la huerta valenciana. Busca el distintivo del corazón de Moldegust y consume productos de proximidad, temporada, frescos y con garantía. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Biopark celebra esta Navidad a lo grande. Entrada infantil para un día solo online, €1. O para todo el año el pase también, €1. Y cada euro para proteger la naturaleza. Infórmate. Ven a conocer la cría de elefante y celebra una Navidad a lo grande con Biopark. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Ferrer, muy buenas. Muy buenas, Juanfran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien. La semana terminando la semana cinematográfica bien. Muy bien, empiezan ya los Oscars, ya vienen películas nominadas. Ya estás nerviosito. Poco a poco. Hoy vamos a cambiar un poco la estructura de nuestro guachupeo, de nuestra sección y si no nos enfadamos, porque hoy tenemos una entrevista pues que el bueno de Ramón pues se lo ha currado y como buen productor que es, pues oye, aquí estamos, ¿no? Damos la bienvenida porque hay que darle la bienvenida y sobre todo darle las gracias a Guillermo Balmón. Guillermo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues bien, encantado de hablar con vosotros de un tema que me gusta mucho como es Frank Capra. Oye, esto del cómo estás lo decimos siempre, porque como hay gente que desde la pandemia no sabíamos nada de ellos, pues por lo menos para entablar un poquito ahí de conexión, ¿no? Bueno, Ramón, ¿quién es Guillermo? Guillermo, muy buenas. ¿Qué tal? Primero, Guillermo, atentos, es escritor, editor, abogado e historiador cinematográfico. Y además, creo que si no me equivoco, Guillermo, hace 18 años, junto a Enrique Alegrete, fundasteis Notorious. Pues la verdad es que los años no me acuerdo, pero sí que debe ser por ahí que fundamos Notorious Ediciones, que es una editorial de libros de cine. Bueno, ¿y cómo fue lo de fundar una editorial de libros de cine? Porque el cine siempre he dicho yo que se ve, se escucha, pero también se lee. Y gracias a vosotros podemos disfrutar de aquellas obras maestras, de aquellos clásicos, pero leyéndolos. Pues sí, la verdad es que yo ejercía como abogado, de hecho sigo siendo abogado, no me he dado de baja, sigo colegiado, pero ya no ejerzo, y nada, escribía libros de cine, uno o dos libros escribí para otra editorial, en esa editorial conocí a Enrique Alegrete, a mi socio, y como nosotros lo que queríamos era hacer libros en gran formato, con fotos bonitas y lo que se conoce esto, los coffee tables se llama, que son libros grandes y con un gran formato, tapa dura y papel bueno y demás, pues nos pusimos a hacerlo porque la editorial en la que trabajábamos no que estaba dispuesta a hacer ese gasto en esos libros, y nosotros pues empezamos a hacerlo, pues yo siguiendo siendo abogado y mi socio dedicándose a otra cosa, pero con el tiempo la verdad es que fue funcionando mejor la cosa y ya nos dedicamos plenamente a ello. Así que oye, Guillermo, ¿el cine habla? El cine habla es uno de nuestros libros, precisamente, se llama así, porque el cine habla es, sí, efectivamente, el cine tiene, bueno, aparte de tener, y por eso se llama así el libro que tenemos, que se titula El cine habla, tiene algunos de los diálogos más famosos, diálogos que estamos acostumbrados a utilizar en nuestra vida, y muchos provienen del cine,
tiene frases y tiene algunos de los diálogos más originales y más conocidos y más imitados, y que a veces aplicamos incluso en la vida sin saber que proceden del cine, pero sí proceden del cine. Oye, Guillermo, de todos los géneros que hay, bueno, y tantas películas que habrás visto, y ¿con cuál te quedas? Si hay alguna, o esto es como el que pregunta a quién quieres, a papá o a mamá. Bueno, siempre hay películas favoritas, así que nosotros de hecho ahora vamos a sacar un libro que es sobre listas de películas favoritas. Lo hemos hecho con José Luis García y el programa Cowboys de Medianoche. Sí. Por cierto, que hoy es su cumpleaños. Sí. ¿El de García? Sí, señor. No lo sabía. Pues mira, hoy le voy a ver, así que le felicitaré. Pues decía que es un libro sobre las preferencias de los oyentes del programa de ellos y de 100 españoles, digamos, cinéfilos más o menos conocidos, y ahí hemos tenido que decir nuestras películas favoritas, y la mía desde siempre ha sido, además sí que es verdad que va cambiando con los años. Miguel Marías, por ejemplo, siempre dice que sus películas favoritas hoy son estas, mañana serán otras. pero la mía, mi película que siempre ha sido mi película fetiche, se va al desnudo. Es la película que siempre, desde que yo era pequeño, porque a mí me gusta el cine clásico desde que tenía 8 años, ha sido mi película fetiche de siempre. Bueno, y ahora, Guillermo, si me permites, escuchamos este audio y ya entramos en materia a hablar de de esta grandiosa enciclopedia dedicada a uno de los grandes, que yo creo que se habla poco de él para ser tan gran director como fue en su época, como fue Frank Capra. Brindo por mi hermano George, el hombre más rico de la ciudad. De Navidad de un amigo muy querido. Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla le dan las alas a un ángel. Y es verdad. Es verdad. Bueno, yo aún me emociono viendo Que Bello Vivir. Ya mira que han pasado los años, pero me parece tal obra maestra. Ya no solo verla en Navidad, cualquier día del año es factible. Y Frank Capra, este hombre, Guillermo, que posiblemente creó en sus películas, no sé si estás de acuerdo conmigo, personajes corrientes, personas normales, que las convirtió en héroes o en personas que podían ser muy importantes para la sociedad. Sí, efectivamente, bueno, Frank Capra es la esencia de su cine, ¿no? El elevar el hombre cotidiano, el buen hombre, ¿no? Porque él parte de la base, yo también lo creo así, de que los hombres son más buenos que malos, ¿no? La humanidad es más buena que mala, y entonces el elevar este hombre, digamos, normal, corriente y buen hombre, ponerlo en valor, sacar esas virtudes que él tiene, sobre todo en unas épocas, sobre todo esto lo hace en la época de la Gran Depresión, donde la gente estaba con la moral muy baja y donde necesitaba realmente pues tener esperanza en que el ser humano puede salir de cualquier situación desesperada y tener fe en él. Pues es un poquito esa filosofía que tenía Frank Capra, a veces excesivamente buenista, ¿no? Se puede considerar, hay gente que lo considera, pero bueno, al fin y al cabo esperanzadora, que es lo que pretendía, ¿no? Estamos hablando que durante los años 30 y 40 fue posiblemente uno de los grandes directores de Hollywood y de la historia del cine. Y bueno, muchas veces hablando de Que Bello Vivir, pero es que este hombre tiene películas como Sucedió una noche en el 34, Vive como quieras, y bueno, Caballero sin espada, Juan Nadia, Cénico sin compasión, El Estado de la Unión, Un gángster para un milagro. Bueno, y hay directores como Spielberg que han dicho que la influencia de Frank Capra en su cine es fundamental. Sí, bueno, es la autobiografía de Frank Capra se llama El nombre por delante del título. Uh-huh. Y esto es una cosa que tiene mucho que decir en el sentido a que tú te refieres, porque en esa época, en los años 30, 40, en el que todavía no existía como tal el cine de autor, que vendría más tarde, aunque él se considera, por supuesto, un autor, pero se le consideraría más tarde, porque en aquella época todavía no se acuñaba ese término, él atraía al público de tal manera a las salas como si fuera una estrella de cine, como si fuera un actor, y por eso su nombre aparecía siempre por delante del título.
esto era muy cotizado por las estrellas, ¿no? Que apareciera tu nombre por delante del título, era el símbolo de estatus absoluto de ser una estrella, y él, creo que junto con Cecil B. DeMille, que sería en aquella época el director que también ponía su nombre el nombre encima del título, y posteriormente lo tendría Alfred Hitchcock también, pero sobre todo a raíz de haber salido en su programa de televisión, que es cuando Hitchcock fue realmente popular, pues eran estos directores estrellas que, como digo, atraían al público, igual que Clark Gable, o que Shirley Temple, o que Bette Davis en aquella época, ¿no? Bueno, fue un hombre que se enfadó con la Academia, pero obtuvo su Oscar, ¿no? Por la película Sucedió una noche. Tuvo dos Oscars, tuvo un Oscar por Sucedió una noche y otro por El secreto de vivir, muy seguidos además. De hecho, fue presidente de la Academia. De hecho, dicen que es el mejor presidente que ha tenido la Academia, y tuvo la certeza de su película Sucedió una noche, el récord, por así decirlo, de que fue la primera película que consiguió los 4 Oscars más laureados, ¿no? Es decir, película, director, actor principal, actriz, los 5, pero serían película, película, director, actor principal, actriz principal y guión. Esos 5 Oscars los tuvo Sucedió una noche, cosa que no se repetiría hasta Alguien voló sobre el nido del cuco, muchísimos años después, y El silencio de los corderos, también muchos años después, y no sé si después de esa ha habido una más, me parece, pero es decir, son pocas películas las que han tenido ese triunvirato así pentadirato de los 5 Oscars más aclamados, y eso lo consiguió Frank Capra. Hay una anécdota muy graciosa también de Frank Capra con los Oscars, y es que el año 33, que había dirigido la película Dama por un día, el presentador él estaba nominado como mejor director por esta película, y entonces el presentador del Oscar al mejor director dijo: venga Frank, ven a recoger tu Oscar, y él se levantó, pero el que era premiado era Frank Lloyd por la película Cabalgata. Se tuvo que sentar porque iba a recoger el Oscar, pero no era el Frank premiado. Ahí vino el enfado. Bueno, recordemos, Frank Capra era un inmigrante, ¿no? Que llegó a Estados Unidos y vio el sueño americano. Él sí que lo cumplió. Efectivamente, él es un director, nació en Italia y es un inmigrante italiano, llegó muy pequeño, no sé si con 4 o 5 años a Estados Unidos con sus padres, pero para él, claro, el sueño americano era una realidad y se esforzó siempre. Sus películas son totalmente proamericanas y muy defensoras del American Style, ¿no? Y él claro, es que él cumplió ese sueño americano que se hizo tantas veces y que se promulga tanto desde el propio Estados Unidos. Él lo vivió en sus propias carnes, con lo cual era normal que un inmigrante que llegó de la más absoluta pobreza se convirtió en una figura de primer orden, en el director favorito, tan favorito de los americanos, que en la Segunda Guerra Mundial el presidente de los Estados Unidos, junto con otros directores, le elige el departamento de publicidad para hacer películas documentales que expliquen la guerra a los americanos y que se llamaban ¿Por qué combatimos?, les digan por qué combaten, y se dedique a promulgar lo que el gobierno en aquel momento necesitaba y el país necesitaba. Bueno, a Guillermo le hemos preguntado antes cuál es su película favorita de Frank Capra. ¿Con qué película te puedes quedar? Pues mira, es difícil, pero bueno. Yo de Frank Capra, que me parece un narrador maravilloso, y que yo creo que la mayor virtud tiene es que narra muy bien. Habéis dicho que Bellos Vivir, que me parece una de las películas mejor contadas y mejor narradas de la historia del cine. Yo, sin embargo, me quedo con una película que en su día fue bastante machacada, que es la última de él. Le gusta a muchísima gente. Además, nosotros cuando decimos el libro, es la película que más solicitaban los autores hacer, que es Un gángster para un milagro. Bette Davis y Glenn Ford, sí. Esa película que mucha gente la conoce como la película de Annie Manzanas o la película de la vendedora de manzanas, que él ya había hecho una primera versión, porque Dama por un día de 1933 ya trataba ese tema, hizo el remake en 1961, este gángster para un milagro, con Bette Davis, Glenn Ford y un montón de secundarios maravillosos. Para mí sería mi película favorita de Frank Capra, y creo que con los años ha ganado muchísimo esa película. Sí, porque no todas sus películas fueron éxitos, que no funcionó del todo muy bien, creo que cuando se estrenó. Y yo, por ejemplo, no la había visto, la vi hace 2-3 años, Vive como quieras. Me pareció una locura tan surrealista. No, es verdad, una película hasta de Berlanga, muy aluciné con esa película, la verdad.
Sí, bueno, como tú decías, Qué bello es vivir no fue exactamente fue un éxito de público, perdón, de crítica, pero no de público, y el éxito de Qué bello es vivir viene de la televisión, viene de los pases televisivos. Es una película que hizo él con una compañía, Liberty Films, que era una compañía que él había fundado, que solo llegó a hacer esa película y quedó libre de derechos, con lo cual cualquier televisión la podía poner, y en los años 80 y 90 la ponía cualquier televisión local en Estados Unidos, y a raíz de ahí es cuando la gente la descubre y la eleva a los altares. Y Vive como quieras, sin embargo, sí que fue esa película que tanto usa fue un exitazo de taquilla, ¿no? Uno de los grandes éxitos de 1938, y fue de hecho es que este director, Frank Capra, a través de películas como esa, es que el que eleva a la Columbia, a los estudios Columbia, que hasta entonces era un estudio pobretón, les eleva a primera línea, solo él y sus películas lo consiguen. Pues Guillermo, la verdad que es un auténtico placer hablar contigo. A ver si vamos a ir pudiendo hablar más de vuestros libros, no, porque el cine se ve, pero también se lee. El cine se ve en pantalla grande, pero se lee. Y vuestros, por cierto, en el universo de Frank Capra habéis tenido muchísimos colaboradores, ¿no?, para el libro. Sí, es la estructura que nosotros seguimos. Esta colección que se llama El Universo de, lo que hace es tratar película a película, absolutamente todas las películas del homenajeado, y luego al final hay un diccionario, y entre todas las películas que hay, pues se cuenta con un grupo de autores, la verdad que nosotros entendemos que buenos, y creo que son objetivamente buenos, y cada uno de ellos elige las películas que más le apetece, o películas que más le apetece del homenajeado, y entonces pues así tenemos una visión coral de lo que es el homenajeado a través de la mirada de varios autores. Yo te tengo que comentar, yo a veces en casa a la mujer le digo, me voy al cine, y me ve en el cuarto, y me dice, pues no te ibas al cine, me voy a leer cine, libro de Notorio. Claro. Muchas gracias. No, te lo digo, en serio. Bueno, Guillermo, un auténtico placer, y a ver si podemos hablar de cine y de vuestros libros, que son una auténtica maravilla. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, que escucha, que rapidito, porque son 57. Nada. Nos hemos liado con Guillermo y me he dado cuenta, digo, ¡hola! Que nos va. Muy rápido, 2 estrenos de este fin de semana, un estreno y un reestreno que tienen mucho que ver. Lo primero, Babylon, la película del director de La La Land, con Brad Pitt y Margot Robbie como principales protagonistas, ha sido un fracaso en Estados Unidos, 13 millones de euros lleva recaudados de 120 de presupuesto. Las críticas horribles, pero seguro que tiene sus nominaciones a los Oscar, y habla del Hollywood de los años 20, que es todo lo contrario a lo que a lo mejor nos imaginamos que era, y la entrada al sonoro. Si quieres ponemos el audio. Creo que lo que hacemos aquí en Hollywood es arte mayor. ¡Empieza la fiesta, gilipollas! Bueno, es un despelote la película, hay que verla, 3 horas y 10, ¿eh? ¿Qué película hubo hace unos años también que hablaba del Hollywood? Sí, han habido algunas también que hablan, fue pero otro que fracaso. No, esta veremos, a ver, los Oscar le pueden salvar, pero bueno, yo creo que aquí en España funcionaba bastante bien. Oye, el 1 de diciembre estrenarán 8 apellidos marroquíes. Bueno. ¿Vale? No es broma, ¿eh? Son de los mismos productores de los vascos. Michelle Jenner, Julián López, María Ramos y Elena Irureta, los protagonistas. Michelle Jenner me encanta. A mí también. Me encanta. Una de las grandes. En Spanish Movie. Sí. Venga, y por último nos despedimos con esta canción porque se reestrena una obra maestra que no obtuvo Oscar, que no fue nominada increíblemente, y que esta canción le iban a quitar, un clásico de la Metro, con Gene Kelly como principal protagonista, que tiene mucho que ver con Babylon, porque es la entrada al sonoro. Considerada una obra maestra con una de las mejores escenas musicales de la historia, que es este tema. Y verla en pantalla grande no tiene precio. ¿Iremos a verla? Seguro. ¿Cantando? Bajo la lluvia. Bueno, Ramón, hemos guachupeado poco, pero ha valido la pena entrevistar a Guillermo. La semana que viene más. Y mejor. Un abrazo. Adiós. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy.
happy again. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en que este 2023 sea el año en el que el turismo recupere la fuerza previa a la pandemia. Tras un 2022, ha dicho Sánchez que ha supuesto el año de la recuperación del sector. Hemos recuperado a 9 de cada 10 turistas extranjeros con respecto a las cifras previas a la pandemia y vamos a por los 10 de 10. Las previsiones en ese sentido no pueden ser más alentadoras. Y os anticipo que se va a completar esa recuperación alcanzando de nuevo cifras récord tanto en gasto de turistas como también en número de turistas. Declaraciones de Sánchez desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid, a donde también ha acudido esta mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha hecho un llamamiento a cuidar y mimar el turismo como motor del crecimiento económico después de que ayer el Fondo Monetario Internacional rebajara hasta el 1,1% su crecimiento para España. Todo parece indicar que hasta finales del 23, incluso algunas instituciones señalan hasta principios del 24, no recuperaremos la riqueza de nuestro Producto Interior Bruto. Y por eso hago un llamamiento a la importancia de cuidar, de mimar y de incentivar el turismo en nuestro país. Tengan en cuenta que el turismo es la llave que puede abrir un incremento y una aceleración de la recuperación de nuestra economía. Declaraciones de Feijóo, como decimos desde Fitur, donde el líder del PP ha enumerado las propuestas de su partido para fomentar el turismo, entre ellas una ley específica que regule el turismo en España, un PERTE de 12.000 millones de euros para el sector e incentivos fiscales para el autoempleo de los jóvenes en el sector turístico. En los mercados financieros, subida importante para las acciones de Celnex ante rumores de OPA. Manuel Velázquez, buenas tardes. Buenas tardes. Rumores de una posible oferta de adquisición de acciones del gigante norteamericano de las telecomunicaciones, American Tower, y el fondo de capital riesgo Brookfield sobre la compañía. Esta oferta, según informa OK Diario, supondría la exclusión de bolsa de la compañía y serviría para que American Tower diera el salto a Europa, ya que Celnex tiene presencia en 12 países del viejo continente. Ignacio Cantos, de ATL Capital, le da pocas posibilidades de éxito a la operación. ¿Tendría sentido? Pues hombre, tendría un sentido económico. Sí, o sentido empresarial sí. Sentido económico, pues hombre, American Towers ya tiene deuda y esto le llevaría a un endeudamiento que parece difícil de conseguir y luego pues podría tener problemas regulatorios en algunos territorios, con lo cual a nosotros nos parece que la operación es poco probable. American Tower ya dio un paso en España con la adquisición a Telefónica de las torres de Telxius por 7.700 millones de euros en enero de 2021, que completó el verano pasado con la compra de la fibra de las torres de la operadora por 120 millones de euros. Rumores de OPA que llevan a las acciones de Celnex a subir un 7,16%. Se colocan sus títulos en los 35 euros con 61 céntimos. Lo hacen dentro de un IBEX 35 que esta sesión de viernes rebota tras las caídas de ayer y con los inversores pendientes un día más de la presidenta del Banco Central Europeo, que hoy vuelve a intervenir en Davos después de que ayer alertara de que la inflación en la zona euro sigue siendo demasiado alta, por lo que la institución mantendrá su rumbo de endurecimiento monetario. Con todo, como decimos, el IBEX 35 rebota, recupera hasta ahora un 0,96%, se colocan los 8.877 puntos. Avances también para París del 0,49%, el DAX alemán sube un 0,28%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, se revaloriza un 0,35% a 4.108 puntos. Dentro del IBEX 35, al margen de esa subida vertical de Celnex, destacan los avances de Meliá Hotels del 2,12% y de Ferrovial del 2,01%. Negativo 8 cotizadas, la más penalizada ACS, que se deja un 1,68% hasta los 27 euros con 58 céntimos. En el mercado de divisas, el euro cede frente al dólar abajo un 0,06%, se compra y vende hasta ahora a 1,0824 dólares. En el mercado de materias primas sube tímidamente el barril de referencia en Europa. El Brent arriba apenas un 0,08%, se coloca en los 86,22 dólares.
Otras noticias. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha pronunciado al respecto de la reunión que los países del Grupo de Contacto para Ucrania mantienen en la base militar de Ramstein, en Alemania, en pleno debate sobre la necesidad de nuevos envíos de carros de combate para combatir contra Rusia. Carros de combate que Ucrania ha pedido, entre otros, a nuestro país. En este sentido, Robles ha asegurado que la decisión es política y que se adoptará, dicho, en febrero. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde, después del informativo. Ya veis, Fitur a la orden del día. Tengo ya aquí a Javier Martínez, redactor de las provincias. Aquí Sucesos. estamos preparados, Juanfran. ¿Cómo está, Javi? Lo último de la Crónica Negra. Bien, con mucho trabajo, pero encantado otra vez de estar aquí con vosotros. Antes de nada, tenemos 10-15 minutitos antes de entrar en materia. Maje va a tener un nene. Vaya. Que con un preso. Ha pasado de ser uno de los casos mediáticos de la Crónica Negra a convertirse en un caso ya de un culebrón de la prensa del corazón, porque que nos interese que vaya a ser madre esta, iba a decir presunta asesina, pero no, que fue condenada esta asesina, y además el padre también un hombre que fue condenado por un asesinato, o sea que para flipar. Pero bueno, oye, se quieren, ya está. Se quieren. Luego tenemos la víctima del caso Oltra, del exmarido de Mónica Oltra. El niño ha aparecido con síntomas síntomas no, le han detectado cocaína en el cuerpo y han detenido al exnovio de la pareja. Esta chica, yo decía en el editorial de ayer, que alguien coja a esa chica y la meta en el camino recto, porque es carne de cañón. Es que... Sí, la verdad es que, primero sufrió abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra, y luego pues no eligió bien su pareja, ¿no? Porque ahora se separaron, y cuando el niño estaba bajo el cuidado de un matrimonio que son tíos del padre del menor, pues resultó intoxicado de cocaína, perdió el conocimiento, lo llevaron a un hospital y ahora el pequeño está con su madre, el padre detenido, y va a pasar a disposición judicial en las próximas horas. Y tendrá que explicar, porque por experiencia de otros casos similares, algunas veces pues claro, los padres consumen cocaína y el pequeño a lo mejor con el dedo toca esa raya, se lo lleva a la boca. Podría ser una explicación de cómo llega esa droga al cuerpo, pero hay otras y por lo tanto, y sobre todo esa situación de desamparo, el grupo de homicidios el grupo de menores de la Policía Nacional y la Fiscalía y Servicios Sociales pues están muy pendientes de este caso, porque hay que proteger a este bebé de 6 meses y a otro hermano que tiene de 1 año y medio. Y luego esta semana y la semana pasada, pues creo esta semana veíamos la noticia de que entraron en el chalet de un empresario, le pusieron un collar de descargas para robar. Claro, la noticia, Javier, de película total. Ha sido, Juanfran, uno de los asaltos más violentos, diría yo, de los últimos años, y crueles. Ya no por las consecuencias, ¿no?, sino por las terribles amenazas. O sea, es que cogieron al pequeño de 20 meses, esta criatura, y lo pusieron delante de su padre, le colocaron un cuchillo en la cara al bebé y le dijeron que, o les decía dónde estaba el dinero, le cortaban una oreja. Imagínate esto para un padre, la situación de angustia.
y luego, sobre todo, porque él dice que no tenía ni caja fuerte ni ninguna cantidad de dinero importante en su domicilio. Es un conocido empresario. Fueron momentos de mucha angustia, nerviosismo. Él llegó a temer por su vida. Le colocaron un collar de descargas eléctricas de los que se utilizan para adiestrar perros y le infligieron quemaduras leves con esas descargas eléctricas y estuvo casi 2 horas retenido, torturado y golpeado ahí en su vivienda en una urbanización de Bétera, mientras los individuos rebuscaban por los cajones, las habitaciones, todo. Al final se llevan 3 relojes de marcas prestigiosas y un coche de alta gama deportivo. Intentaron también llevárselo, incluso le llegan a quitar las placas de matrícula porque supuestamente iban a colocarle otras placas y robar el coche, pero algo pasó. Es una urbanización de lujo donde tiene hasta patrullas de vigilantes, 3 o 4 patrullas que van con vehículos, con focos iluminando por los chalés de las urbanizaciones que hay en Valencia con mayor seguridad. Viven varios jugadores del Valencia allí y algo pasó que tuvieron que huir de forma precipitada. Según la víctima, no se llevaron ninguna cantidad de dinero. Y ya te digo, por el método y sobre todo por esas terribles amenazas, yo de los asaltos más crueles y violentos que recuerdo en la provincia de Valencia en los últimos años. Javi, se está dando mucho zona de Calicanto, zona de Bétera, zona de Paterna, La Cañada. Se está dando mucho estas prácticas de entrar a robar buscando dinero. Tremendo, hay una oleada de robos. Pero vamos, sí. Porque van a sota, caballo y rey. Sí. Antes, yo recuerdo, por ejemplo, tengo amigos que les han entrado, ¿no? Y entrarles y la casa destrozada, pero últimamente veo que no. Me doy cuenta de que van al objetivo que es dinero. O sea, ya no es el cobre, ya no es la lámpara, ya no son las teles, porque ahora es el dinero. Tal cual. Mira, de hecho, menos mal que hay dos tipos de ladrones, por así decirlo. Estos violentos que acabamos de contar, que asaltaron la casa del empresario, son casos contados, muy pocos. Pero luego está la mayoría de los robos, que es lo que estás comentando tú, que son bandas de Europa del Este, porque ya arrestaron a uno y luego quedó en libertad y por la experiencia de otras oleadas de robos, al final la mayoría de los cometen bandas de Europa del Este que actúan de forma muy organizada, que se conocen nuestro código penal al dedillo y que saben que en caso de ser descubierto, si huyen y no se enfrentan al dueño de la vivienda, a la víctima, la pena va a ser menor y van a entrar por una puerta del juzgado y al día siguiente van a salir por otra. Entonces ellos no suelen utilizar la violencia. Como digo, el caso que hemos contado, muy pocos, pero sí, esa oleada, pero si te digo un centenar de robos me quedo corto. Entre aviso en los últimos meses. Además, en el argot policial, ellos le llaman la campaña de Navidad. Es que vienen de Europa del Este los meses antes de Navidades, que saben que hay dinero en efectivo para regalos y no se llevan aparatos electrónicos porque les siguen el rastro, ¿no? Por los sistemas de localización GPS y lo que hacen es llevar el dinero en efectivo, cogerlo rápido, huyen. Además, la mayoría de ellos están en la zona de la Vallesa, que está rodeada, Paterna, Ribarroja, por varios municipios, que hay muchas urbanizaciones. Tiene una zona de bosque donde se ocultan y pueden estar hasta 2 o 3 horas escondidos allí, hasta que se van las patrullas, luego quedan actúan de forma muy organizada, muy rápida y, menos mal, que también con muy poca violencia contra las personas. Efectivamente, lo contaste tú. ¿Te acuerdas aquellos que iban en una furgoneta que salió uno y los cogieron porque tardaron un poco? Mira, el otro día remitieron... La policía local de San Antonio de Najebe los detuvo aquel día. Remitieron la serie del Sapo, uno de los criminales... Me la han aconsejado ya varios, voy a tener que verla al final. Pues lo primero, el Sapo es un señor que de la élite del ejército francés, que prueba las mieles de ser un mercenario y se da cuenta de que gana mucho más siendo mercenario con todo lo que él sabe, porque sabe mucho, es muy listo. Entonces le hacen la pregunta, ¿qué es lo primero que hiciste cuando llegas a España?
aprenderme el Código Penal. Tal cual. Tal cual. Y dice que es uno de los códigos penales más vulnerables del mundo. Pues sí, y por eso vienen tantos delincuentes a cometer delitos aquí, porque saben que las penas son más leves. Pues te recomiendo la serie, ¿eh? Además, la veremos. Lo que pasa es que es lo que no me gusta, que se llega a empatizar con el delincuente. Ya, suele de la ocurrir. manera que lo enfocan y... Pero bueno, vale la pena darte cuenta de que también hay ladrones que porque infunde miedo, pero de guante blanco. Yo después de ver la serie de Narcos que me enganché, es difícil que me guste tanto como Narcos, pero te voy a hacer caso. Bueno, pues esto no es serie, esto es documento, o sea, sale él en primera persona y te lo va contando. Narcos. Sí, era una serie ficcionada. Pero guay, ¿sabes cuándo la vi yo? ¿Cuándo? En pandemia. En pandemia. ¿Qué te voy a contar? Teníamos más tiempo. A mí lo que me encanta es cómo hablan, como en la serie de Narcos, los actores son muy buenos, por supuesto. Y el doblaje es muy bueno también. Sí, sobre todo cuando dice hijo de puta. Plata o plomo, güey. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias y amigos, tener cuidado, tener un poquito de cuidado y si veis algo sospechoso, a denunciar corriendo, que es lo que toca. Hasta luego. Un abrazo, Javi. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Me vais a perdonar, pero a veces si tardo en hacer las transiciones, es que me pega unos chispazos la mesa esta, que no es ni medio normal. Pero bueno, oye, muchas gracias a todos los que nos estáis felicitando por la entrevista a Juan Soto Ibars. Sí, es el que sale en Cuarto Milenio, que yo no lo quiero decir, con los libros especiales que trae él. Y bueno, pues es columnista y ya habéis visto que... con un gran bagaje detrás y dando voz, sobre todo eso, ¿no? A la libertad de expresión. Hablando de libertad, tengo aquí al espíritu más libre que tenemos en este planeta de Mañana es tarde. Pepa Crespo, directora de comunicación del Biopark. Buenos días. ¿Qué tal? Pues muy buenos días. ¿Cómo estás, Pepa? Fenomenal. ¿Qué tal Sant Antoni? Buah, impresionante, la verdad, ¿eh? Y fíjate que caía exactamente el martes, el martes 17, es que claro, conforme pasa la semana ya no sabes ni en qué día vives. Pero bueno, como hoy es viernes, sí que fue el martes, me refiero a que era un día entre semana y impresionante la cantidad de gente que acudió a la bendición y bueno, preciosa como siempre. Me encantó una vez más. Dimos el galardón Biopark a lo que es la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunidad Valenciana y encantados en ese sentido también porque sabes que es gente que necesita, fíjate, que su vida depende de estos animales que tenemos de cuatro patitas a nuestro lado y que son, pues increíbles las cosas que son, que tienen la capacidad de hacer, ¿no? Pepa, fuera de... Es que a mí me gusta hacerte pequeños atraquillos porque me gusta saber tu opinión. Oye, esto de que con la nueva ley de bienestar animal prácticamente todos los dueños de perros tienen que tener seguro el animal... Pues bueno, es que es normal, o sea, se trata de ir normalizando las cosas que en otros sitios ya lleva años haciéndose y que aquí cuesta porque realmente en España la relación que tenemos con las mascotas ha ido evolucionando muy poquito a poquito. Quiero decir, es como por ejemplo el tema de tener unas nociones básicas a la hora de tener una mascota.
pues es que es normal el tenerlas, ¿no? Y sobre todo porque no tiene nada que ver cuando tú eres responsable de una mascota que tienes en una ciudad, sobre todo, cuando digo una ciudad no me refiero a un núcleo urbano, o sea, tienes que convivir en núcleos urbanos con más perros, con más gente, con todo lo que hay en una ciudad y tienes que conocer una serie de pautas mínimas, ¿no? Para que no solo tu mascota sea feliz, sino que además esa convivencia sea adecuada. Entonces, insisto, o sea, estos son avances respecto a lo que significa tener una mascota para saber garantizarle los cuidados que necesita, porque vemos cada año, por suerte, va bajando, pero bueno, cosas como son maltrato, gente que no sabe lo que tiene que hacer con sus mascotas, y fíjate, cuando decides tienes una mascota y dices, no, mira, pues voy a hacer un curso de esto, voy a hacer un curso de otro. Pero primero, el curso lo haces tú, no lo hace la mascota, es la persona la que tiene que aprender. Y claro, cuando aquí lo comentas, hay veces, insisto, cada vez menos, pero hay veces que es, bueno, entonces, ¿por qué haces eso? ¿Que tu perro tiene algún problema? Y digo, no, mi perro no tiene ningún problema, pero yo quiero saber lo que tengo que hacer, pues para garantizar, insisto, no solo su felicidad, sino también que la convivencia en el entorno y demás, pues sea como tiene que ser, ¿no? Porque te cruzas con mucha gente paseando a los perritos, que sí, que tienen el perrito y será súper feliz en casa, pero no está socializado, no sabe socializarse, lo han criado como si fuera una cosa, no un animal o un perro en este caso, que lo más importante es saber que es un perro y cómo tiene que comportarse con otros perros. Y bueno, esto lo podríamos alargar mucho, ¿no? Y el caso en concreto que comentabas de los seguros, pues es que claro, también hay que entender que si que si el animal forma parte de nuestra responsabilidad, pues cualquier cosa que pueda ocurrir en ese sentido también es nuestra responsabilidad. Entonces, si por causa la que sea nuestro animal provoca un accidente o pasa algo, somos nosotros responsables, con lo cual tener un seguro va a garantizar que se cumpla esa responsabilidad de la mejor manera, ¿no? De hecho, para que es una que me parece de convivencia una ley de convivencia importante, ¿no? Sobre todo por si pasa algo, claro. Más que nada. En Paterna, como la gente es muy cerdita, sí, lo de sí, eres sabedora, está la policía local sí, tomando muestras de las heces por la calle, y con el ADN para a ver el dueño y que paguen su multa. Es que hay que ser cerdos, con sí, perdón, pero es que pasa todos los días. Todos los días, Pepa. Es así y vamos, es que, y en todos los barrios. Hay que llegar a esos extremos. Bueno, pues parece ser que sí, porque hay determinadas personas que no entienden de la convivencia y que si no existe esa sanción, pues bueno, pues siguen haciendo lo que no se debe hacer. Pero insisto, es que es una cuestión de ser responsable, de que si tienes un perro y vives en una ciudad y paseas por la ciudad y haces sus necesidades como es normal donde toca, pues lo tienes que recoger. Y es que no hay que darle más vueltas, ni es que esto es el Alcorque y justamente aquí está, pues ahí no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? También hace falta. Es que no, es que hace falta en todas partes, lo tienes que recoger siempre. Y punto. Entonces, si eso no ocurre, porque no ocurre... Pero minas antipersonales, ¿eh? Sí, suelen ser... Sí, y luego además te encuentras momentos, ¿no? Pues que cuando, por ejemplo, a nivel personal lo ves y intentas de la manera más educada llamarle, pues bueno, advertir a una persona, primero dando por hecho que a lo mejor no se ha dado cuenta, aunque igual has visto que sí que se ha dado cuenta, pero y te enfrentas pues bueno, a situaciones bastante desagradables, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? O sea, es que cuando alguien, porque además es que hay que hacerlo porque es una norma que hay que cumplir, y quien no lo hace pues tiene que cumplir de la manera que sea. Si este caso pues conlleva una sanción porque han podido localizar a esa persona, porque vuelvo a decirlo, la culpa no la tiene el animal. Va a ser muy bueno cuando vaya la policía. Hola, aquí tiene la receta del médico. Ale, me parece muy bien. Es que si es la manera de que esas personas entiendan que no pueden luego vas a poblaciones hacerlo, como Guadalés, que está todo impoluto, dices, pues es que es el chip. Hay que cambiarlo. Es el chip, hay que cambiarlo. Teulada,
saben perfectamente lo que... Hay que cambiar el chip y hay que entender pues que todo lo que conlleva, ¿no? Y que vivimos en un entorno con más personas y que tienes que respetar a todo el mundo, pero tus actuaciones no pueden molestar en este sentido, o no pueden, y bueno, en este caso además es que es tremendo porque se incumple la ley, ¿no? A mí me gustaría, y mira, esto sí que lo digo yo, que tiene que ver mucho con el medio ambiente, me gustaría que en algún momento ya también se interviniera de alguna forma a aquellas personas que creen que todo lo que tiene que ver con fumar, es decir, desde cuando compran la cajetilla en el estanco, salen del estanco y directamente conforme la han abierto ese plástico ya va al suelo, hasta por supuesto después cuando están fumando esa colilla, no sé, directamente va al suelo en la mayoría de los casos. Eso es tremendo, o sea, ves las paradas de los autobuses, ves, pues bueno, las puertas de los comercios, por la calle directamente, y sigue existiendo esa cultura de que el cigarrillo se tira al suelo, la colilla se tira al suelo. Yo no lo entiendo, porque además no es biodegradable. Mira, si me das a comparar, las cacas de los perros al menos son biodegradables. No, obviamente no hay que dejarlas, además por ley no hay que dejarlas, pero yo sigo sin entender cómo no existe un control desde el punto de vista, pues totalmente bueno, de acuerdo contigo, que se prohíba de una vez por todas el tirar las colillas al suelo, que además, fíjate, ya llevamos unos cuantos años que hay campañas muy bonitas. Yo empecé a verla en el extranjero, que ponía donde, pues bueno, en los desagües, ¿no? Por un cartel que dice, todo lo que tiras aquí va al mar, ¿no? Pues es que es así, ¿no? Entre otras cosas, tú sabes las toneladas de colillas que son altamente contaminantes, que además no se degradan, vamos, en muchísimo tiempo. Alquitrán, pues bueno. Es que es eso. Mira, yo te voy a contar una confesión. En mi casa se fumaba hace mucho tiempo y a mí nunca me ha molestado el humo. Ahora es subir a un ascensor, por ejemplo, y digo, ostras. Claro. Ostras. Pues bueno, es que es lo que te decía, por ejemplo, de lo de las leyes, ¿no? Estábamos hablando, por unirlo con lo del principio, ¿no? El que hay una normativa nueva, en muchos casos lo que hace es normalizar, y lo que en ese momento nos parece algo, pues bueno, ¿cómo es posible que haya que sacar seguro, que haya que hacer un curso con los perros, que haya que no sé qué, que haya que... Bueno, es que luego, al cabo de los años, nos damos cuenta y decimos, ¿cómo era posible lo contrario, no? Que yo espero, y vuelvo a decirlo, que con el tema de las colillas vuelva a pasar así, ¿no? Hay ciudades que en este caso son muy extremas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo Singapur, si no me equivoco, recuerdo que es súper estricta en esto, ¿no? Estaba prohibido incluso, por supuesto, tirar chicles a la calle y cosas así, ¿no? Porque claro, pues bueno, son conscientes de que esas cosas, es que, ¿qué sentido tiene, no? Tirar bueno, por ejemplo, el tema de los chicles, lo mismo, ¿sabes? Luego lo que pasa, ¿no? En Singapur, arrojar basura de cualquier tipo, colillas incluidas, sí, las colillas, por supuesto, una multa de $2.000 la primera vez, 4.000 la segunda, 10.000 la tercera y luego ya cárcel. Pues ya te digo. Y la última multa que hubo un fumador, $15.000. Es que... Eso pues, no lo gano yo ni... Sí, pero si no se trata de que no tenemos común, que pensar claro, en cómo pagar la multa, sino tenemos que pensar que lo lógico, o sea, es que yo no entiendo, de verdad, que una persona que fuma tire el cigarrillo al suelo. No lo entiendo. Un cigarro, 15.000 euros, Pepa. El cigarro más caro del mundo. Bueno, es que si es que lo que tienen que entender es que no tiene ningún sentido tirarlo. Ninguno. Bueno, lo que sí que tiene sentido es que empieza el fresquibiri. Y ahora hora. Fíjate que la noticia es que hace el frío normal, casi, ¿no? Eso fue ya la semana. Ahora sí que es cierto que nos viene una ola bastante el otro fría, día dije ¿no? yo, bueno, ya hace frío, y dice, es enero, digo, bueno, vale, bien, será también lo normal. Tienes razón. Claro, o sea, razón. Es que estamos en un cambio que la noticia ha sido eso, que empieza a hacer frío, ¿no? Recuerdo los primeros días de este temporal, ¿no? Que está nevando en las carreteras cortadas en Huesca, no sé. Bueno, pues menos mal que es así, porque si no realmente estaríamos en una preocupación tremenda. Pero sí que es cierto que ahora está llegando, pues además, hoy nos ha dado una tregua el clima. Es que aquí en Valencia esto es un privilegio, pero para el fin de semana y sobre todo para el lunes, si no ha cambiado, daba una mínima, pues bueno, fresquita, buena, de estas que al remat, me sale esto en valenciano, al remat son 4 días en Valencia, pero que es así. Entonces, pues bueno, cuando vienen estas olas de frío, pues hay que estar preparados en todos los sentidos. Y Biopark
toma medidas extraordinarias para, sobre todo, lo que tiene que ser el bienestar de los animales que están en el parque. Absolutamente. Y mira, lo primero, esto nos lo deberíamos de aplicar, como siempre. Yo creo que todo lo que hacemos en el bienestar de los animales en Biopark nos lo debemos de aplicar a nuestro propio bienestar las personas. ¿Qué hacemos? Pues cuando empieza el cambio de estación, cuando empieza el otoño, se pone en marcha el protocolo de invierno. Eso, lo primero que hacemos es, si estamos hablando de salud, la alimentación es el punto básico que hacemos, poner en marcha dentro de este protocolo de invierno un cambio en las dietas que incluyen un mayor aporte calórico. Siempre lo decimos, igual que en verano tomamos gazpacho y ahora tomamos lentejas calentitas, pues los animales igual ahora necesitan ese mayor aporte calórico, también incluso suplementos vitamínicos y nutrientes especiales en los casos que sea necesario. Eso, ¿qué hacemos? Calditos. Calditos. No, pero eso ahora. Esto lo que te digo es desde el principio. Es decir, porque lo fundamental es que el sistema inmune de nuestros animales esté fuerte. Por eso digo que todo esto nos lo debemos de aplicar a nosotros mismos, a las personas. Con ese sistema inmune fuerte, pues viene una ola de frío, en este caso, y pues bueno, se lleva bien. Además, por supuesto, el diseño de Biopark está pensado ya para que llega un momento en el cual hace frío. Todas las instalaciones interiores de los animales, que es donde pasan las horas con las temperaturas mínimas, tienen perfectamente instalada la calefacción necesaria, adecuada en función de la especie. Me refiero a los sistemas. Hay calefactores, hay lámparas de calor, hay suelo de hilo radiante, hay radiadores, hay cañones de calor, etcétera, ¿no? Todo eso es lo normal de este momento. Pero cuando vienen estas cosas extraordinarias, ponemos en marcha otras, como puede ser, como tú dices, esos calditos calientes de verduras que yo, cuando entro a la cocina de los animales y los vuelo, ya te digo que, vamos, o sea... ¿No te da la tentación de...? Sí. Totalmente, pero además es que como es comida humana, o sea, es todo de calidad humana y es todo perfectamente, y además incluso de proximidad. Los apios, Sí, por eso te lo digo, es que es el mismo caldo que me hago yo para casa. O sea, la que imagínate, calabaza, los tomates... Total, increíble, ese caldito como huele. Y luego también hasta infusiones que el equipo de cuidado animal además conoce los gustos de cada uno, de que a algunos les gusta más unos sabores que a otros, ¿no? Eso, pues bueno, es un aliciente a los animalitos y les viene muy bien, ¿no? Luego también en los recintos exteriores hay espacios que cuentan donde les gusta acostarse, rocas tematizadas también que, pues bueno, que están por bajo, tienen una plancha de hormigón que está caliente. El caso de los cocodrilos, por supuesto, para que en ese recinto exterior estén perfectamente, se tumban ahí encima y están de maravilla. O los hipopótamos con el agua caliente. O sea, todo eso, por supuesto, está en marcha. Y es cierto que con los animales, pues bueno, que en este momento podemos pensar que son más débiles, por ejemplo, las crías, también extremamos las precauciones. Maquena, la elefantita, que justo acaba de cumplir los 2 mesecitos, pues claro, ¿qué hacemos? O también con las crías de gorilas y de chimpancés. Estamos hablando, además, de especies que son muy inteligentes, ¿vale? Con lo cual, aquí, cuando lo primero hay una temperatura mínima, que hasta que no la alcanzamos ni siquiera les damos acceso, O sea, decimos, no, hasta que no haya una temperatura buena, aquí dentro os quedáis, que estáis, vamos, como en casa, porque en realidad es su casa. A partir de ese momento lo que hacemos es dejarles, ahora a las crías, o sea, donde están las crías y demás, dejarles que a su voluntad, darles la facilidad de que puedan estar dentro, fuera, donde les apetezca. Porque es cierto que con estos días que salen, aunque la temperatura de la mañana pueda ser mínima, a lo largo de la mañana, con el sol que tenemos normalmente en Valencia, la temperatura es muy, muy, muy agradable. Y les gusta, aunque pueda hacer fresco, les gusta pues estar por fuera, correr, jugar y explorar, ¿no? Claro. Todo el recinto. Pero si en un momento dado notan o les apetece, pues bueno, oye, no, nos vamos para adentro, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la elefanta, pues que entre y que se quede en el recinto interior o donde prefiera. Eso también es muy importante, la verdad. Claro, que ellas tengan esa facultad, claro, ¿no? Es decir, como conocen la temperatura dentro, que estén donde quieran. Pepa, has dicho que evidentemente las crías, los más pequeñitos,
¿Qué especie es la más vulnerable, digamos, al frío en Biopark? Realmente los primates, sobre todo los grandes primates, como nosotros. Entonces, claro, pues un cambio de temperatura y... Mi amigo el enfadado se enfada más de lo normal. Tu amigo el enfadado, yo creo que ese tiene menos que a lo mejor, por ejemplo, pues eso, las hembras de gorila y demás, ¿no? Porque claro, seguro que paso yo más frío que tú, pues más o menos digamos lo mismo. Pero son animales que al final pues son como nosotros, con una capa de pelo por encima, pero no, o sea, lo pueden padecer un poquito más, y además por eso, fíjate, ahí trabajamos mucho que su salud sea muy buena, con vitamina C o con lo que sea necesario durante los meses previos para que estén bien fuertes. Y ahí pues claro, extremamos las precauciones. Pero fíjate que es que lo que te decía, con una temperatura de cualquier mañana de estas, les encanta estar fuera porque están perfectamente. Hombre, te diré que en muchos parques de animales de Europa los espacios de grandes primates, gorilas, chimpancés, orangutanes, etcétera, son interiores durante todos los meses de invierno, y la gente los ve en esos sitios interiores, porque claro, es que si no estarían meses, digamos, sin tener un espacio. Claro. Imagínate, ¿no? En cualquier ciudad del norte de Europa, que desde hace bastante tiempo pues están con temperaturas. Imagínate un Noruega de la vida. Claro, o Moscú, o donde se te ocurra, ¿no? Pues fresquitos. Muy fresquitos. Y mira, otra cosa que también es que a la gente le llama mucho la atención respecto a estos días, son los lémures de cola anillada, estos que son tan famosos, los de la cola blanca y negra de la película, de Yo quiero marcha más, de la gente enseguida los sitúa, son muy reconocibles. Tienen una postura muy peculiar, que se sientan de cara al sol, con el pecho mirando al sol y lo que son las extremidades superiores e inferiores abiertas, ¿no? Con una postura que parece que estén practicando yoga. Y de hecho, por eso se les llama los adoradores del sol, porque se ponen así a tomar el sol, todos juntitos, ahí, y la verdad es que hace gracia, hay que decirlo. Es así. Pero realmente es que les gusta mucho ponerse así, porque tienen unas glándulas que de esa manera se las calienta, ¿no? Pero estos días verlos pues en el espacio, además que recreamos de Madagascar, que sabes que es uno de los más bonitos y que más llaman la atención en el parque, pues a la gente les encanta verlos ahí, ¿no? Todos tomando el sol tranquilamente. Pepa Crespo, directora de comunicación del Biopark, un auténtico placer como siempre. El placer es mío, como me gusta siempre escuchar cómo cuidáis a vuestros animales. Claro que sí. Pues, y los consejos que nos das, por supuesto. Y eso, por supuesto, hay que aplicarlo siempre a los animales que tenemos en nuestras casas. Pues muchas gracias, Pepa. A un vosotros. Beso muy grande y feliz fin de semana. Igualmente, buen fin de... Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Cheraco celebrará del 28 de abril al 1 de mayo una nueva edición de la Feria del Almuerzo y del Cremaet en la playa. Y lo hará con una amplia programación de actividades, música, feria de atracciones y actos para todos los públicos. Además, se vivirá una nueva edición del concurso del Cremaet. Te esperamos del 28 de abril al 1 de mayo en la playa de Cheraco. ¿Aún no has vivido la experiencia del baloncesto? Toda la emoción del mejor baloncesto la tienes muy cerca de casa. Las mejores competiciones de Europa se juegan en La Fonteta. Entra ya mismo en valenciabasket.com y compra tu entrada para vivir la Euroliga masculina y femenina, la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa. Valencia Basket. Onais la passió. Som terra d'artistes crítics i d'humoristes. T'ho diuen 19 vinyetistes valencians a l'exposició La Comunitat de l'Humor, perquè no hi ha millor manera de canviar d'any que amb el bon humor valencià. Vine a l'edifici del Rellotge del Port de València entre el 16 de desembre i el 5 de febrer. La Comunitat de l'Humor. Vine al port i veuràs. Entre la ciutat de València i el Parc Natural de l'Albufera
t'espera la comarca de l'Horta Sud, un territori unit per l'Horta, les seues arrels i costums, amb un gran patrimoni històric. Molt prop de tu existeixen llocs únics per a explorar amb segles d'història. Una naturalesa vibrant de lluminosa horta i arrossars que esperen que els descobrisques gaudint també de la seua gastronomia inimitable. Vine a l'Horta Sud. Prop de tu. Naranja de nuestros cítricos, granate de nuestros vinos y verde como la huerta valenciana. Busca el distintivo del corazón de Moldegust y consume productos de proximidad, temporada, frescos y con garantía. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Biopark celebra esta Navidad a lo grande. Entrada infantil para un día solo online €1. O para todo el año el pase también €1. Y cada euro para proteger la naturaleza. Infórmate. Ven a conocer la cría de elefante y celebra una Navidad a lo grande con Biopark. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure. Pues ya estamos aquí. Bueno, sorteo de la Copa del Rey. Valencia Atlético de Bilbao, cuartos de final. Se juega en Mestalla. A ver si tenemos suerte los valencianistas y mucha suerte al equipo dirigido por Rino Gattuso. Y es el momento del parole. Coté Soler. Oye, que casi no duermo, que la bruja... Oye, ¿cuál es el deber de una bruja? ¿Volar? Hombre, claro. Bueno, pues la bruja de la terraza de Shakira. La pusieron tan en alto con la peana para que jodiera bien a la suegra y la pudiera ver bien en la cocina lo que hacía, si hacía repollo o hacía tal. La pusieron tan en alto que ha venido una ráfaga catalana, oye, de viento y se la ha llevado con escoba y todo. Pero escucha, me resulta extraño porque la suegra apoya a Shakira. No. ¿No? Ahora mira, ya no, le daba me gusta y todo. Juanfran, yo aquí digo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que yo pienso, pero si yo escribiera cada cosa que pienso, lo enseñaría al cabo de un tiempo y os quedaríais flipados porque no me equivoco jamás. Para una señora con seni catalán, una libanesa con raya, con pinta de fregar suelos, ¿entiendes que en cuanto vio a la niña rubia, tipo la novia de Enrique Ponce, rubia, catalana, con 6 apellidos catalanes, a lo mejor 8, vamos, pero que la metía en casa la suegra cuando la otra estaba de gira, que lo descubrió porque en la nevera había un producto que ella no había comprado, que la suegra estaba encantada con la niña de... ¿No entiendes el seni catalán? Lo entiendo. Una libanesa, recriada en Colombia, quita, si está feliz, no se le nota muchísimo, si ahora se va mucho más a cenar con la rubia angelical. Bueno, pero sí, yo es que esas cosas digo, las tengo muy claras, pero hay veces que no procede decir todo lo que uno piensa. Bueno, ayer Expo de Segrelles, bueno. Dedicada sobre todo a su faceta de dibujante ilustrador para la etapa de la Illustrated London News, que lo contrató, y entonces esto proviene de todos los dibujos, muchísimos inéditos, que vienen de la etapa de Nueva York, donde lo contrató esta famosa revista. Los dibujos son, bueno, tenéis la posibilidad de ir porque va a estar mucho tiempo, y es marcéntrico ya imposible, como os digo siempre comodísimo y sin excusa. Casino de agricultura, entrada por la calle Comedias frente al horno de las famosas empanadillas. 4ª planta, una exposición brutal que cada cuadro fantasmagórico te deja más alucinada que el anterior. Hay un vídeo de Estrella, si quieres quedarte a verlo, que te habla de toda la vida de Segrelles, y hay visitas guiadas al Museo de Albaida
Cuando se forme un grupo, pues harán una visita guiada desde el casino al Baida. ¿Y a quién le debemos todo esto? ¿A un valenciano que adoraba a Segreyes? No, como le dije a Alfredo Esteve, que es mi acompañante de eventos. Qué triste que venga un mecenas de Madrid a poner aquí el interés y la pasta. Y me decía Alfredo Esteve, sí, qué triste. Fíjate, Luis Trigo, tío madrileño, mecenas de la fundación, ahora mismo te lo digo, que la tengo aquí, El secreto de la filantropía. Ha montado una fundación y cuando ve que un tesoro en una ciudad vale la pena, un personaje, un tal, se vuelca. Ha venido a Valencia, ha donado cuadros y se ha interesado porque se haga todo esto. Luis Trigo, fíjate si tiene mérito un señor que no es de Valencia. Ahora yo pondría emoticonos de caras de pena y de vergüenza un poco. Esa es la historia, Cote. Sí, pero que digo que ahora pondría un emoticono si fuera visual de mucha vergüenza. Porque en Valencia no se apuesta por lo valenciano. Bueno, él vio que teníamos a José Segreyes y se quedó alucinado, y entonces ha hecho que venga esta exposición y se puso en contacto con el Casino de Cultura, que ya llevamos 2 exposiciones maravillosas. La primera también fue brutal. Bueno, ayer luego hubo un cóctel y es donde puedes ver a la gente. Había mucho político, estaba Maite Ibáñez, que es la concejala de Cultura, estaba María José Ferrer San Juan, que es del PP y es concejala también, estaba el profesor Ibars, que todo el mundo le hacía mucho caso, estaba el pintor Nicolau, que expone esta semana en la Galería Siras, y lógicamente todos los Segreyes, que son parientes míos, a través de mi hija, porque uno era el comisario, más que comisario, coordinador, que es Víctor Segreyes, que es estricto, absolutamente exacto, y se nota mucho su mano. Víctor Segreyes, y José Enrique Segreyes es el comisario de el chalet que siempre os digo que vayáis a ver, de Blasco Ibáñez, donde dentro hay una muestra de la fusión entre Blasco Ibáñez y José Segreyes, y tenéis el mar delante y es un chalet maravilloso. O sea que estaban todos los Segreyes. Fue todo estupendo y maravilloso. Y ahora me paso a una inauguración. Bueno, ahí sí que os aconsejo, si queréis quedar bien con alguien, sea ligue, sea un tío de fuera, sea business, sea solo impresionar, os lo recomiendo. En el año 22 se estrenó en Netflix la serie sobre Arsenio Lupin. ¿Sí? Lo puso de moda porque yo conozco perfectamente la figura, pero habrá mucha gente que Arsenio Lupin, el ladrón de guante blanco, el ladrón más famoso del mundo, que es un personaje ficticio creado por Maurice Leblanc, era un tío refinadísimo que robaba y tal, y que le gustaba rodearse del lujo, todo lo que sea muy sofisticado. Pues me invitan el viernes, en pleno ensanche, a la inauguración de la Maison Lupin. Lo voy a decir Lupin, pero sé decir Maison Lupin, pero voy a decir Lupin. Que usando de percha la serie que ha puesto de moda al ladronzuelo, pues ha creado un pub. Entras y es como si entraras en ese refinado mundo de la Belle Époque. Uh-huh. Que las lámparas, el ambiente, poca luz, todo luces ocres. La vajilla está creada solamente para esta Maison Lupin. Es como el mundo onírico de un personaje de novela, pero es que a mí recrear el lujo y que llegues allí y todo sea maravilloso me hace gracia, porque tú estás en una burbuja de lujo, pero pagas tu copa. Es decir, en este caso íbamos invitados. ¿Dónde está? Sí, está exactamente Almirante Cadarso con Conde Altea, pleno ensanche. La Maison de Lupin. Mi hijo dice que pronunció mal, Lupin. Las copas te las sirven bajo una pirámide del Louvre. ¿Sabes cómo es la pirámide del Louvre? Que yo creo que está conectada con Machu Picchu y las pirámides de Egipcia, porque eso es como galáctico. Te quitan la pirámide y aparece la copa. Ajá. Y si no, hay una especie de piedra que parece un cocún, que echa humo verde, que parece una kriptonita, que no me enteré bien qué era, que es de alucinar cómo cuidan los detalles, qué bien se está. No, pero lo que te quería decir es que a mí me encanta. Los cócteles son del mejor coctelero que hay en este momento y es una fusión de aromas, no son los cócteles normales.
Pero quiero decirte que dar una vuelta a caballo y luego que lo cepille otro, darte una vuelta en un barco y luego el mantenimiento de todo el año, que siempre os digo que participar del lujo y luego levantarte e irte, ¿sabes? Has tenido un momento brutal y luego ya, ¿sabes? Sí. Y luego te tiran a la calle y te pasa el autobús por... es sin transición. No, pero de verdad que vale la pena. Y yo solo os digo sitios... Si los recomiendas tú. No, hombre, estuve fijándome en cada detallito, en cada... y es, pues la Belle Époque, que fue del año 1900, es volver al 1900, en las lámparas, la vajilla, toda la decoración de mucha tela, mucho papel, bueno, una maravilla brutal. Os lo recomiendo absolutamente. Bueno, y ahora pasamos a la tele, que es que me da esta cosa ya, la tele, Dios mío. Estrenaba Doña Julia Otero. Mira que yo admiro a Julia Otero, mira que me parece un crack Julia Otero. Bueno, su programa me produjo una decepción absoluta en la 1. Y a los 5 minutos ya me estaba aburriendo tanto. Yo esperaba tanto de ella, una tía que vuelves a la 1, que tienes seguro que te han dejado absoluta libertad. Un debate, de estos debates que parece que sea una tele del año, pero es que los personajes son los mismos, de Pasapalabra, de Masterchef, parece que no haya más personajes. Lolita, todos los que van a Masterchef, a concursos de tal, todos estaban allí en un debate, sin ningún interés, sin nada nuevo ni sorpresivo. Ya te digo que a mí me pareció más de lo mismo, y te aseguro que yo de Julia me esperaba muchísimo más. La audiencia no la acompañó nada, con lo cual me da absolutamente la razón. Pesadilla en el Paraíso baja, pero Pesadilla en el Paraíso baje, yo creo que lo saben hasta el guionista, porque no creo que se crean los milagros a estas alturas. Así que, ¿qué copa y que tiene mucho más audiencia que todo esto? El funeral de Constantino de Grecia. Mira que nos gusta un funeral, porque la gente en la boda puede ir mal vestida, puede ir hecha un cromo, pero en un funeral, bueno, un funeral que van todos de negro, todos perfectos. Aprovechas para ver quién se saluda, quién se mira de lejos. Quiero decirte que el funeral ha sido absolutamente el copador de Sare de esta semana, porque, bueno, es que tenía todos los elementos. El emérito con Sofía, que afortunadamente no canta, pero estaba en el funeral, tienen que estar en muchos momentos juntos. Leticia, que se ha negado siempre a la foto con los corruptos, aquí no podía evitar que su querido marido le diera un beso a su padre en un momento en que hubo encontronazo, porque hace 3 años que no se ven. Victoria Federica, con cara de pensar en su próximo bolo. Froilán, oye, con cara de pegarle una patada a alguna asistente y luego que él no es rey, lo tiraron en mitad de la noche a toda la familia griega, y entonces, claro, no es un funeral de estado. Para nada. Coté, yo no sé si tú sabes que existe una página web que se llama Los Borboncillos. ¡Ah, no! Es como conversaciones de WhatsApp de la familia. Si me dejas, te oigo, no, porque pero viene... ¿cómo no te voy a dejar? Es que viene muy al hilo. Dice Froilán. Me gustan los duetos. Dice Froilán, ya, haz una canción como la de Shakira insultando al abuelo. Qué bueno. Y contesta Leticia, ¿pero qué dice este niño? Y dice la reina Sofía, no tengo yo otra cosa que hacer que dedicarle una canción al putero. Y dice la infanta Elena, ¿quién es el putero? ¿Y quién es Shakira? Y dice Victoria Federica, me meo de pensarlo. Iñaki, pero que la escriba BZRP, Bizarrap. Y entonces dice Elena, compro la vocal. ¡Qué bueno! Y son conversaciones de toda la familia, pero como la vida misma. Pero escucha, da para mucho más, ¿eh? Quiero decirte que esta familia, por ejemplo, Chantal Miller, que es una millonaria, su padre es el dueño de todos los duty free, que tú sabes que los tíos que no tienen corona pero tienen
pedigrí, como decía aquella, siempre se casan con millonarias. Ellos ponen la nobleza y ellas en la pasta. Claro. Chantal Miller, que en teoría, si se volviera la monarquía algún día, que los griegos no quieren ni oír hablar, sería Pablo, el hijo, y Chantal Miller. Que los hijos son todos, vamos, les daban 2 petit suisse seguros, no se puede ser más guapo, más limpio y más con pelos brillantes. Pero que te quiero decir que son realezas como la de Bulgaria, que llegaron a Madrid y cada uno con su título inventado de príncipe de Preslav, príncipe de tal, se fueron casando con Rosario Nadal de Mallorca, hija del que tenía todos los concesionarios, con María todos pillaron tías con pasta y ellos ponían el título 0 euros, pero todo lo que lleva la nobleza, claro. ¿Sabes? Entonces el cementerio era una especie de era con los matojos sin recortar, porque el gobierno actual dice que como eso es privado, porque que cojan ellos la segadora, y entonces les cambiaban los zapatos de tacón a todas las niñatas y a toda la gente, y les ponían unas botas para poder entrar hasta la capilla pequeña donde enterraban, porque allí no se podía ni andar de los matojos, los podéis ver en fotos que miden 3 metros. Vaya. Y el gobierno, con muy mala leche, dice que si quieren algo que lo cuiden ellos. O sea, que era una mezcla entre odio y, ¿sabes? Sí. Y ninguneo, pero en cambio les salió un funeral perfecto, ¿sabes? Hay que decirlo, oye, es que hay que decir también, el funeral fue perfecto. Había un meme que el rey Juan Carlos le decía a Sofía, que se veía a Sofía toda compungida, la pobre mujer, le decía, ¿ves? Si hubieses matado a tu hermano de pequeño, ahora te ahorrarías este disgusto. Fíjate. Todo dicho con el respeto. Oye, y lo ágil que está Irene y Sofía, que aquellos son todos escalones. Vaya. La Irene, le tengo una manía. A mí todas esas amochadas que viven de nosotros, porque cuando Irene se pasaba 100 veranos en el palacio de mira, está claro que está viviendo de nosotros, lo que come, lo que cena, lo que veranea. Esas amochadas que siempre hay en las familias, que se quedan solteras y siempre viven de alguien, me pone, bueno, pues Irene, si vieras cómo subía los escalones del Tatoy ese, de la residencia, para arriba y para abajo, y el Partenón. Bueno, Bigote ha vuelto, Bigote a Rocet, en plena crisis de María Teresa, que ya empiezan a decir, y cuando ya el río suena, que se le está yendo la cabeza, me sabe fatal, porque... pero bueno, Bigote es mayor, aterriza en Madrid en plena crisis de María Teresa. No es el momento más adecuado. Ha querido estar en plan elegante, defender al chofer de María Teresa, que está siendo acusado de filtrar cosas a los periodistas, de guardarse grabaciones porque dice que ya no aguanta más 24 horas dedicado a alguien y que quiere dejárselo. Es decir, que Bigote llega en un momento, fíjate tú, que ya se empieza a decir que a María Teresa se le está yendo un poquitín la cabeza. Mi opinión sobre cuando tienes una relación laboral con alguien, mi padre, que para mí era de los hombres, mi padre era senador, juez, abogado y un hombre muy listo, siempre dijo, cuando haya una relación laboral, nunca el afecto va a ser sincero. Así que no esperéis nunca nada de, uy, es como un hijo, le he pagado los estudios toda la vida, lo tenemos como un hijo. No. Es un empleado. Y eso lo decía mi padre, fíjate. Pruebas fehacientes. Cuando salió el reality de las Campusians, salía una chacha que se llamaba María. En cada escena que salía María, Teresa Campos decía, es un miembro más de nuestra familia, está con nosotros desde siempre. Para mí es como un miembro más. No paraba de decirlo. Bueno, pues María va poniendo verde a Teresa Campos, trabaja en otro chalet que yo conozco de Madrid, y cobrando la despidió y ahora la pone verde. ¿Por qué? Porque es una relación laboral. Y Gustavo, habréis oído que dice, es el hijo que no tuve. Eso está en un titular, en una portada que hizo con él, porque le debía dinero y dijo, te voy a conseguir una portada de una revista y con lo que te paguen
es lo que te debo atrasado, ¿sabes? Y entonces salieron los dos en una portada. Bien, pues ese hijo que nunca tuvo ya está buscándose las habichuelas para cuando deje de trabajar o esta palme. Fíjate tú, no es que lo de es como un hijo, no. Si tú tienes al mes que pagar, hay algo en el cerebro que nunca no es como un hijo. Claro. Es una relación laboral y además salen todas fatal. ¿Sabes? Claro, es que yo creo que el problema, Cote, es cuando empiezas a decir eso. Es como un hijo. Es que lo ha dicho siempre. Lo quiero como de mi familia. Claro, cuando decides prescindir de esa persona, oye, pero no era como un hijo. Ahora pero fíjate, pero María, la que sale en el reality todo el rato, que ahora trabaja en un chalet cercano, no ha ido a verla jamás. Cuentan que fue porque se fue, perdón por la redundancia, a ver a su familia, de donde sea, imagínate. Nicaragua, donde sea, y tenía que volver en un día determinado y retrasó 3 días por algún problema familiar. Y la otra, cuando llegó, dijo, tú te debes a tal y yo no puedo estar sola, que he venido de Málaga y tal, así que fuera. Jote, nos tenemos que ir. Sí, por favor. Que se nos quedan un montón de cosas. Quiero hablar de la Isla de las Tentaciones, ¿eh? Sí. Lo que hay ahí. Pero escucha, pero... Es cutre, pero... No, sí, oye, a mí me gusta todo forma parte de la vida. Buen fin de semana. Y a los sitios que os digo, aunque sea solo por curiosidad, ir a verlos. Un beso a todos. Un beso, me han anotado, la mansión de Lupin. Un beso muy grande, Coté. Buen fin de semana. Y a vosotros os espero el lunes. Volvemos con toda la fuerza y la energía aquí. En Mañana es Tarde, Radio Intereconomía Valencia. Mientras tanto, ser muy felices.